En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje evangélico de hoy inicia de un modo similar a como inició el relato del Evangelio que reflexionamos la semana pasada, con el Señor Jesús alejándose de la gente para poder estar solo y orar. Y si la semana pasada contemplamos que no pudo hacerlo porque la muchedumbre lo seguía, el día de hoy sí se nos relata que tuvo la oportunidad de subir a un monte a orar, y llegada la noche estaba allí solo. El Señor Jesús pudo entonces tener este momento de intimidad, de recogimiento interior, de oración, lo cual nos viene a indicar que a pesar de tener muchas actividades, siempre será bueno centrarse para dedicarle tiempo a la oración. El Señor Jesús ciertamente atendió con compasión a la gente que lo seguía, curó a los enfermos y les dio de comer con la multiplicación de los panes y de los peces. Pero también es consciente de que es primordial alejarse para estar solo, para poder dialogar con su Padre. Es necesaria, pues, la oración en el silencio y en la soledad. Es necesario orar allí donde nadie te ve, donde se es uno mismo en la intimidad con Dios. Y es necesario orar porque en ese momento todo puede cambiar en nuestras vidas. Es donde escuchamos la voz de Dios que nos indica el camino a seguir. Por ello, aun cuando el Señor Jesús se da tiempo para esto, bien sabe que el grupo de los discípulos lo esperaba y que también allí, con ellos, tenía que manifestar su gloria. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, viene una pregunta. ¿Qué realmente ocurrió aquella madrugada? Por una parte, sabemos que algunos de los que iban en la barca eran pescadores, gente experimentada en aquellas aguas, y otros seguramente, aunque no eran pescadores, sí que habían pasado tiempo recorriendo aquel lago en más de una ocasión. Era gente que, a excepción de uno u otro, toda su vida habían estado en torno al lago de Galilea. Por tanto, que la barca fuera azotada por las olas y tuvieran un viento que le era contrario, no fue precisamente el origen de su miedo, pero sí seguramente de su estar en vela, de estar despiertos aún cuando era la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. De no haber sido por las fuertes olas y el viento contrario, los discípulos seguramente no hubieran estado en vela, despiertos y en estado de alarma. Simplemente hubieran estado dormidos, esperando a llegar a la otra orilla. Podemos darnos cuenta entonces que muchas situaciones adversas que nos ocurren alrededor son necesarias para que estemos despiertos, para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que sucede. Pero también, y sin duda lo más importante, nos sucede todo esto para que en medio de la tempestad, en medio de la noche, en medio de nuestros problemas, nos encontremos con el Señor Jesús, que siempre viene a nuestro encuentro con su poder para salvarnos. Y por otra parte, curiosamente, el pasaje evangélico de hoy nos indica que los discípulos tuvieron miedo y comenzaron a gritar solo cuando creyeron ver un fantasma. Sin duda, a ellos, a aquella hora, en aquella parte del lago, no esperaban ver nada ni a nadie. Por eso les toma por sorpresa ver andar sobre el mar a una figura como de hombre. Y digo figura como de hombre porque los discípulos, de buenas a primeras, no identifican al Señor Jesús. En ese momento estaban incapacitados para apreciar el signo mesiánico que estaba de frente a sus ojos. Y es que caminar sobre el agua significa tener un dominio absoluto sobre los poderes del mal
y la amenaza del caos, del cual el mar es un símbolo en toda la tradición bíblica. Así que el Señor Jesús, que camine sobre las aguas, significa que domina el mal, que tiene poder sobre él y que por tanto es capaz de traer orden en el caos que genera dicho mal. De allí que un signo mesiánico, al ser destruido el mal, es el don de la paz. Pero este solo llegará cuando somos capaces de caminar con fe y esperanza de la mano del Señor Jesús por encima de las aguas y aún en medio de los fuertes vientos que azotan nuestras vidas. Entendemos entonces que solo la voz del Señor Jesús genera seguridad y confianza en sus discípulos, los cuales, repito, solo creían ver un fantasma, un ser incorpóreo. Los discípulos, en medio de estas circunstancias, son llamados a dar un salto de fe para reconocer a aquel que tenían enfrente, para reconocer que verdaderamente es el Salvador quien se coloca de frente a ellos. Pedro lo intuye y por eso en el pasaje evangélico de hoy observamos que fue partícipe, ciertamente no por sus propios méritos ni por su propia virtud, sino a través de la obediencia, del poder del Señor Jesús que lo llamaba a ser partícipe de esa experiencia de caminar sobre las aguas y de dominar el mal y de estar por encima del mal y de ir más allá del mal. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas, le suplica Pedro. El Señor Jesús solo respondió, ven. Y en este breve diálogo podemos darnos cuenta de dos aspectos. El primero, la mirada de Pedro que se posa solamente en el Señor Jesús, que en aquel momento estaba parado sobre las aguas, lo cual le da a entender al discípulo que la victoria sobre el mal y sobre la muerte se ha realizado. Por eso Pedro tiene fe en el Señor Jesús y reconoce que es el Señor, quien tiene todo el poder y que lo imposible para él, como caminar sobre las aguas, es posible para el Señor Jesús. El segundo aspecto, la respuesta del Señor Jesús es clara y contundente, porque solo le interesa que el discípulo siga sus pasos para hacerlo partícipe de su gloria y de su poder. El Señor Jesús confía en Pedro y le confía una obediencia de seguirlo aún a pesar de lo que suceda alrededor. Sin embargo, después de todo esto, también nos podemos dar cuenta de un tercer elemento. Pedro, mirando al Señor Jesús de frente, no tiene tiempo para mirar a su alrededor y mirar que a su alrededor nada ha cambiado. El fuerte viento todavía continúa, las olas siguen azotando la barca, es decir, el mal sigue allí. Por ello, cuando Pedro se da cuenta, tiene miedo y comenzó a hundirse. El miedo entonces paraliza, sofoca, nos hace muchas veces quitar el deseo de ir más hacia el Señor Jesús, de seguirlo en pocas palabras. Esta es propiamente la experiencia cotidiana que muchas veces nos acompaña. El mar, el viento, las olas se convierten en obstáculo en nuestro seguimiento del Señor Jesús. Sin embargo, solo su voz, que siempre nos llama hacia Él, es capaz de hacer desaparecer en nosotros el temor y al mismo tiempo generar confianza en nosotros y abrirnos para darle un espacio a la fe. Ciertamente, siempre hay vientos contrarios, siempre hay olas que nos desestabilizan y muchas veces el miedo, lamentablemente, le gana a la fe y a la obediencia. Pero aquí hay un detalle. Pedro, al verse hundido, grita, Señor, sálvame. Es un grito que también nosotros podemos hacer. Pedro
siendo un pescador experimentado, no pudo nadar en medio de aquel mar que tanto conocía. Pedro no pudo confiar más en sí mismo y en sus propias fuerzas. Necesitó de alguien más para ser salvado. Y a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nos pasa lo mismo. Muchas veces pensamos que conocemos y que tenemos experiencia en la vida que hemos vivido y que todavía vivimos, y buscamos salvarnos con nuestras propias fuerzas y recursos. Sin embargo, llega el momento en el cual hemos de gritar: Señor, sálvame. Y Señor, sálvame es una oración que nace de un corazón necesitado, que nace del interior, de la soledad de uno mismo, de ese interior que se encuentra de frente a Dios y nada más, uno a uno con la divinidad. Por eso, ante esa oración, el Señor Jesús al instante le tendió la mano a Pedro y le agarró, lo salvó de hundirse. Aunque es verdad también que una vez que lo hizo, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces, esta es la pregunta que se dirige a cada uno de nosotros. ¿Por qué dudamos? Y es una pregunta que voy a dejar aquí al aire. Cada quien se responda. Solamente para concluir esta reflexión, pidamos al Señor que nos done la fe verdadera, aquella que viene como un don de lo alto y que nos hace permanecer firmes mientras todo a nuestro alrededor parece colapsar. Pidamos al Señor que nos done una madurez en la fe, la cual consiste en confiar profundamente en el Señor Jesús, aún en medio de la noche y la oscuridad, aún en medio de la tempestad y el peligro. Pidamos al Señor, mis hermanos y mis hermanas, una fe que del profundo del corazón nos haga gritar: Señor, sálvame. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas. Si les ha gustado este video, denle me gusta, también denle me gusta al canal y no duden en compartirlo con aquellos que ustedes consideren. Dios les bendiga y se despide su hermano y amigo Fray Carlos Adrián. Paz y bien.